El 15 de octubre de 1933 se inauguró la municipalidad o el edificio de la Municipalidad de Rivadavia. La fantástica obra de Alberto Reyes Oribe, que así por 1924 había diseñado y había presentado al Consejo Deliberante, terminaba o llegaba a su fin. Pleno gobierno conservador, viviendo una etapa encabezada por el intendente Gijena, por el legislador Marcos Cachao, y se inauguraba justamente para esa fecha, para el 15 de octubre, este fantástico edificio, que además estaba acompañado con la Escuela 1 recién construida, con la comisaría recién construida, con el Banco de la Provincia, que también había sido recién construido, y el Banco de la Nación, que estaba hermoso como lo vemos hoy. La verdad que la vista que aparecía hacia la plaza del pueblo era realmente fantástica. Y entonces llegó el gobernador, fue invitado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Federico Martínez de Hoz, a que nos visitara con motivo de la inauguración, y por supuesto vino acompañado de una cierta cantidad de celebridades, como entre ellos el diputado nacional Vicente Solano Lima, que después fuera vicepresidente de la Nación en el gobierno de Perón, allí por los años 70. Bueno, todo el mundo a esperar a las autoridades. Y como correspondía en aquella época, las autoridades llegaron por el ferrocarril provincial. ¿Por dónde iban a llegar si no las autoridades provinciales, si no era por el provincial? Provincial que llegaba a Villa Sena. Esa fue la estación elegida, y allí llegaba el gobernador, justamente acompañado de todo su séquito, y allí fueron a esperarlos todos los vecinos, el intendente, el legislador, los concejales, los invitados, la comisión que se había formado, una comisión especial para recibirlos. Y por supuesto en esa comisión estaba un conocido comerciante del lugar, que era Marcelino Martínez. Tenía un negocio de venta de tractores y automóviles, aquí muy conocido, enfrente, haciendo cruz con el almacén inglés. Todavía lo podemos observar, prácticamente está intacto su frente. Y Marcelino tomó su automóvil, un Studebaker, y partió rumbo justamente a Villa Sena a esperar al gobernador. No sin antes decirle a sus hijos que no iban a ir con él, que no iban a ir porque los chicos, como era habitualmente, los chicos no debían estar en las cosas de los grandes. Y sus chicos, Tono, que tenía 14 años, y Fito, que tenía 13, quedaron un poco, como decimos hoy, con la cara larga, porque ellos también, la sorpresa de todo ese tiempo que se vivía, era importante guardarla para que perdurara en su memoria, ¿no? Un hecho tan trascendente como la inauguración de la obra más importante de la historia. Todavía no ha sido superada la construcción de la municipalidad. Es así como partió Marcelino rumbo a Villa Sena. ¿Y qué hicieron estos sabandijas? Se fueron al taller, tomaron un vehículo, pero no cualquier vehículo, un Chevrolet 32 del año anterior, de un cliente además, y partieron. Pensemos, Tono Martínez, que muchos amigos que estarán mirando lo conocieron, y Fito lo mismo, exactamente lo mismo. Tono con 14 años y Fito con 13. Y como si esto fuera poco, en el camino se encontraron con el Negro Gijena. El Negro Gijena era nada más y nada menos que el hijo del intendente. Y partieron los tres rumbo a Villa Sena. Bueno, llegó el horario, la hora esperada. El gobernador descendía del vagón del gobernador. El vagón del gobernador era un vagón como los trenes de Expreso de Oriente, es decir, era un vagón especial en donde se movían las autoridades a distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Además, recordemos que de trocha especial, porque el ferrocarril allí tenía una trocha especial más angosta. Bueno, llega el gobernador, no sin antes sacudirse el humo de una quemazón que habían hecho previamente de las vías, cuestión muy común en esa época, quemar las vías, pero algún gaucho a propósito, algún radical seguramente sería, porque habían caído el 6 de septiembre, unos años antes, seguramente algún radical les había quemado la vía porque estaban muy enojados en ese momento con el gobierno conservador. Y así fue como
bajó el gobernador, salió a las autoridades y Marcelino también fue a saludar al gobernador. Cuando se da vuelta, se encuentra con la presencia de sus hijos, que estaban allí, y le dice solamente: después vamos a hablar. Y se organiza la caravana de regreso. Se organiza la caravana de regreso por un camino que había sido arreglado y repasado durante 2 meses por los camineros. ¿Saben cómo se repasaban los caminos? La Champion, tirada por caballos, una pala de arrastre que pasaba para emparejar y tapar los pozos, y a pala de buey tapando los otros pozos que eran más grandes. Esta era la forma en que se arreglaban los caminos, pero había llevado 2 meses de movimiento, estaba bastante seco, pleno mes de octubre, los calores ya habían empezado, la arena era sumamente importante en el camino, había que andar con mucho cuidado. Y Tono era un maestro manejando. Los que lo conocimos siempre en sus buenos autos, se destacaba justamente por el modo que tenía de conducir los automóviles. Un tipo muy prolijo, pero que manejaba muy bien. Y que además ya lo demostró a los 14 años en estas circunstancias. La caravana de Villacena salió perfectamente organizada. ¿Quién iba adelante? El gobernador. ¿Con quién iba el gobernador? En un Phaeton, en un Packard Phaeton que tenía Cachao, descapotable, la capota baja, y observando los trigos en flor que ya estaban sobre los campos, y la vista era fantástica para un hombre de ciudad como Martínez Dios. Esto era una vista magnífica, que en conjunto con el diputado nacional, Vicente Solano Lima, con el intendente y con Cachao, que conducía su automóvil a una marcha moderada y con la orden de que nadie los podía pasar, porque no podía superar al auto en que participaba, en que llegaba el gobernador. Bueno, Tono se metió en la caravana, pero esto le pareció muy poco y muy aburrido. ¿Y qué es lo que resuelven los 3 jóvenes, o jovencitos, como tendríamos que decirlo? Resuelven comenzar a avanzar por encima de todos. Por el costado de todos, no por encima, por el costado de todos. Y a pasar autos, y a pasar autos, y a pasar autos. Y por supuesto, cuando se dan cuenta, están a la cola del gobernador. Cubiertos, por supuesto, con una ola de arena que caía sobre ellos. ¿Qué pasa entonces? Resuelven superarlo. Resuelven superarlo y además en el mismo momento en que lo están pasando, Gigena le dice a Tono: móvelo un poquito. Lo mueve y la polvareda que levantó fue tremenda. Cubrió íntegramente al auto del gobernador, y ante la sorpresa del propio intendente, que vio cómo entre los 3 que iban en el Chevrolet, uno de ellos era justamente su hijo. Llegaron a América, guardaron el auto, y siempre se recuerda la llegada del gobernador al municipio, sacudiéndose el polvo que había quedado del camino, precisamente levantado por el auto de Tono, conducido por Tono Martínez, y que habían sustraído del taller de Marcelino. Por supuesto, Marcelino no los recibió por mucho tiempo. ¿Y saben dónde fueron los 3? A la casa del intendente Gigena, a vivir por un tiempo, precisamente porque era un tipo generoso y siempre con toda esta historia, que para él resultaba muy divertida.